¿Has imaginado la situación en la que estás caminando por la calle y de repente un individuo se te acerca, ¿no? Y te ataca y el miedo te entra, te invade, pero tú instintivamente reaccionas para defenderte, ¿no? Porque acabas de vivir una situación, se podría decir, premeditada. A eso lo denominamos lo que es la legítima defensa. Entonces, podemos ver que este es un derecho muy fundamental que nos va a amparar ante cualquier agresión injusta que se dé hacia nuestra persona, ¿no? En esta exposición, nuestros compañeros del Derecho Penal 3 y mi persona, nos adentraremos a lo que es el fascinante mundo de la legítima defensa, donde exploraremos lo que es los presupuestos de los límites, la proporcionalidad, consecuencias y descubriremos cuándo este derecho en sí cobra vida y cuando lamentablemente se traspasa la línea hacia, se podría decir, hacia el exceso. Gracias. Buenas tardes, les saluda Jorge Peñaranda Cotrina. Primero, que la señora fiscal adjunta superior en su recurso formalizado de Fojas 637 alega que en autos se acreditó que el encausado Pedro Máximo Sánchez Amado atacó el carro de Hitler Lugo Aguirre Tarazona, posiblemente con la intención de robar, que dicho encausado se contradice con su versión policial y judicial, que en el lugar de los hechos es solitario, que el encausado Aguirre Tarazona actuó en forma desproporcional, que al efectuar disparos dio muerte al agraviado Justo Leonardo Sánchez Amado, que la versión del posible robo que indica Aguirre Tarazona se corrobora con la versión de los testigos presenciales Giovanna Torres de Paz, que por ello la sentencia absolutoria deviene en nula, que en cuanto a la pena impuesta al encausado Aguirre Tarazona no se tuvo en cuenta el principio de proporcionalidad que causó la muerte sin un motivo suficiente, que su actuar no fue absolutamente necesario, que por huir del lugar en su vehículo o efectuar disparos disuasivos o no dirigidos a partes vitales del cuerpo, que se acreditó que actuó con dolo eventual, que por ello la pena es benigna en relación a la gravedad de los hechos y en tal sentido debe incrementarse, que por su parte el encausado Hitler Hugo Aguirre Tarazona en su recurso formalizado de Fojas 640 alega que la sentencia es ilegal e injusta, que se valoró en forma errada la prueba actuada, que su accionar fue en legítima defensa, que fue atacado con el fin de ser asaltado y violar a su acompañante, que la sentencia absolutoria agravia el orden público y la seguridad ciudadana, que se ha hecho apología del delito y de los delincuentes al condenar a la víctima, que en su defensa dio muerte a uno de sus atacantes, que la sentencia se expidió en forma contraria a las cuestiones de hecho, que no se efectuó una correcta apreciación de los hechos y las pruebas aportadas a los autos, que las cuestiones de hecho se plantearon y votaron sin tener en consideración las conclusiones escritas de su abogado defensor, y finalmente que se vulneró lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimientos Penales. La necesidad de defensa. La necesidad de defensa es el requisito esencial para aplicar esta eximente. Debe cumplir ciertos requisitos. Una de ellas es ser racional, es decir, adecuada para impedir o repeler la agresión. Implica que la víctima no tendría otro recurso más que el de defenderse para poder evitar el ataque del agresor y las consecuencias que conllevan. Por lo tanto, sería necesaria la relación entre la agresión y la defensa. Sin embargo, según la jurisprudencia, no es exigible la proporcionalidad entre la agresión y el daño causado en la legítima defensa, pero si la desproporción es exagerada, puede no ser considerada como tal. También debe exigir unidad de acto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya que la reacción en defensa propia se produce posteriormente, esta se convertiría en una venganza. Por otra parte, para poder calificar la racionalidad se deben de tener en cuenta las siguientes precisiones. La primera, la racionalidad del medio se refiere a la situación personal en que se encuentran las personas enfrentadas.
debe subordinarse a las particularidades del momento y desde la perspectiva de la persona agredida, a fin de valorar el estado anímico de quien se defiende. Otra de las precisiones sería que se implica la graduación y flexibilidad, ya que no puede someterse a reglas predeterminadas o otras medidas. Bueno, por consiguiente, de manera precisa, la legítima defensa, como ya lo habían dicho mis compañeros, es pues un derecho muy fundamental, ¿no? Que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, que nos va a permitir pues a nosotros repeler, ¿no? Cualquier agresión actual o inminente que se dé. Sin embargo, aquí la cuestión, este derecho en sí no es absoluto, ¿no? Y existen muchos límites que deben ser respetados y están establecidos a los límites sujetos de la ley, ¿no? Para que se pueda evitar caer en exceso de la legítima defensa, ¿no? Entonces es muy importante que nuestras autoridades judiciales, ellos analicen cada caso de manera individualmente para que ellos puedan determinar cuándo se ha producido un exceso en la legítima defensa, ¿no? Entonces, podemos encontrar que en la legítima defensa se desglosan por los presupuestos de legítima defensa lo que es la agresión actual o inminente. Encontramos también a lo que es la falta de provocación y la racionalidad del medio empleado. Bueno, ese es mi tema. Haciendo hincapié a la racionalidad del medio empleado, encontramos al principio de proporcionalidad, en el que la ley exige que la respuesta a una agresión sea proporcional a la gravedad de la misma, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la defensa no debe ser más intensa de lo necesario para que se pueda respetar la agresión, ¿no? Y en otro punto encontramos lo que es la protección de los derechos de todos. Aquí vemos que si se permite una defensa desproporcionada, se podrían vulnerar varios derechos del agresor, ¿no? De la otra parte, quien también tiene derechos, ¿no? También tiene derechos a su integridad física y a un juicio justo. Por otro lado, encontramos lo que es la prevención de la violencia. En este consta de ser una defensa proporcional que puede ayudar a disuadir futuras agresiones y a mantener la paz social, ¿no? Y por último encontramos lo que es la predictibilidad y la seguridad jurídica. Aquí encontramos a la proporcionalidad, que va a aportar en sí claridad y previsibilidad, ¿no? A la aplicación de la legítima defensa, brindando seguridad jurídica a los ciudadanos, ¿no? Y a todas las personas que en sí nos afectamos ante casos fortuitos que se den, ¿no? Entonces, podemos encontrar también que aquí encontré una jurisprudencia relevante sobre que es de la Corte Suprema de la Justicia de la República del Perú, casación número 2734-2013, Lima Norte. En este caso muy peculiar, la Corte consideró que no hubo un exceso de legítima defensa, a pesar de que el defensor usó un arma de fuego, ¿no? Contra un agresor que solo estaba armado con un cuchillo. Aquí la Corte señaló que la víctima actuó bajo una violenta agresión y que no tenía otra forma de repelerla. Como vimos anteriormente, a veces este tema de la proporcionalidad, la ley permite en ciertas excepciones que otra persona se defienda de una manera quizás un poco más elevada, o se podría decir un poco más atenuante a la de la otra persona, ya que si éste corre riesgo de la violación de la integridad de la vida, ¿no? Que es el bien jurídico que aquí se está violando. Y en el otro encontramos lo que es la casación del número 2294-2018 de Lima Norte también. En este caso también la Corte Suprema consideró que hubo un exceso en la legítima defensa. Aquí sí consideró que hubo un exceso, ¿no? Cuando el defensor continuó golpeando a un agresor ya que estaba desmayado, porque la Corte también indicó que la defensa superó los límites necesarios para repeler la agresión. Aquí sí hubo un exceso de legítima defensa, ¿no? No hubo una racionalidad, no hubo proporcionalidad. Se vieron varios extenuantes, se podría decir, o varias agravantes que no dieron configuración a la legítima defensa. Entonces podemos encontrar que la proporcionalidad viene a ser un principio muy fundamental en la legítima defensa, ¿no? Para su aplicación, porque no siempre es sencilla, ¿no? Y eso podemos verlo bastante en la interpretación de nuestras autoridades. Entonces aquí también los jueces, a mi apreciación, deben analizar cada caso de forma individualizada, ¿no? Reiterando eso, considerando que las circunstancias específicas de la agresión y la defensa no siempre son las mismas, a veces los casos son muy diferentes. También es muy importante
en consideración mía, encontrar un equilibrio entre la protección de la víctima y el respeto también de los derechos del agresor, ¿no? Y también podemos ver que en la doctrina jurídica a veces no es unánime, ¿no?, en cuanto a la interpretación del principio de proporcionalidad en la legítima defensa. A veces también los jueces toman lo que es la casación, la jurisprudencia, y se guían de eso para poder dar una sentencia final, ¿no? Entonces es muy importante ver este punto, ¿no?, de partida, el análisis de cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a interpretar lo que son casos fortuitos, si hay exceso de legítima defensa o si se configura en un caso de legítima defensa. Gracias. En el caso que ocurrió en 2007 en Ancash, se discutió la aplicación del principio de inmediatez en relación con la legítima defensa. El agente policial Aguirre Tarazona fue acusado de homicidio simple tras disparar contra sus agresores, argumentando haber actuado en defensa propia. El incidente ocurrió cuando Aguirre, en servicio policial, fue atacado físicamente por el agraviado y su hermano, quienes lanzaron una piedra al vehículo policial. El tribunal reconoció que Aguirre Tarazona actuó en defensa propia al disparar contra sus agresores, pero cuestionó la inmediatez de su respuesta, a pesar de que se acreditó la agresión física y el peligro inminente. Se evaluó si la respuesta del agente fue proporcional y necesaria en el momento preciso de la agresión. Este análisis es crucial en el derecho penal, donde el derecho de la legítima defensa está limitado por principios como la inmediatez, la proporcionalidad y la necesidad, asegurando que la respuesta defensiva sea racional y justificada ante una amenaza real o inminente. Que de otro lado tampoco se evidencia que se haya incurrido en vicio la nulidad, desde que para expedir la sentencia impugnada se tuvo en cuenta las conclusiones escritas de la defensa del encausado Aguirre Tarazona y además las cuestiones de hecho constituyen los fundamentos jurídicos de toda sentencia, es decir, se encuentran incorporados en ella. En la sentencia se declara no haber nulidad en la sentencia de Foja 621 del 25 de enero del 2007, en el extremo que absuelve a Pedro Máximo Sánchez Amado de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. De tentativa del perjuicio de Hitler, Hugo y Aguirre Tarazona condena a Hitler, Hugo Tarazona por delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple, en agravio de Justo Leonardo Sánchez Amado. Se declara haber nulidad en el extremo de que se impone 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución en el periodo de prueba de 3 años bajo las reglas de conducta, ¿no? También se reforma, le impusieron 8 años de pena privativa de libertad, la que comenzará a imputarse una vez efectuada su captura. También ordenaron que el tribunal de origen que proceda la ubicación y captura del condenado Hitler Hugo Aguirre Tarazona, para lo cual deberá curarse los oficios correspondientes. Se declara no haber nulidad en los demás que contiene y es materia de recursos y los devolvieron.